estamos volviendo con los vivos en modo vacaciones, pero bueno, la verdad que me tenté con el día de San Valentín. Y bueno, el vivo de hoy de historia va a ser para repasar algunos de los grandes amores de la historia, que hay miles y la verdad es súper difícil elegir, pero bueno, yo me concentré como en los más, los que a mí me parecían como más que marcaron. O sea, se puede hablar de Antonio, de Cleopatra, se puede hablar de Helena de Troya y París, pero bueno, yo decidí hablar de algunos que con características muy particulares, como lograr romper una religión de Estado, o lograr eh, lograr un futuro emperador pierda la cabeza. Bueno, o sea, lograr que un rey deje una corona por una mujer. Así que bueno, yo básicamente elegí estos porque me parecían como las consecuencias que habían tenido eran tan grandes que me parecía interesante repasarlos. Así que bueno, siempre cuando hablamos de los grandes amores de la historia mundial, vamos a hablar de los amores de la historia mundial. Creo que Argentina se merece otro vivo, porque acá esta siempre ha sido una tierra de grandes amores. Pero bueno, para hablar de los grandes amores de la historia mundial siempre es, digamos, tenemos que hablar de Antonio y Cleopatra, tenemos que hablar de Helena de Troya y París, tenemos que hablar de Enrique VIII y sus distintas esposas, eh, Abelardo y Eloísa. Bueno, hay varios. Bueno, Napoleón y Josefina desde ya. Eh, bueno, qué sé yo, hay muchísimas historias espectaculares para repasar. Probablemente en esta lista no repasemos exactamente las que siempre nombran en todos los artículos, pero bueno, esos son los que siempre aparecen en todos lados. Yo elegí para contarles, lo tengo acá anotado, me elegí básicamente 5 historias. Me elegí la historia de, bueno, Enrique VIII con una de sus esposas, Napoleón y Josefina, Victoria y Alberto, los zares de Rusia, Alejandro y Nicolás, y Wallis Simpson y Eduardo. ¿Y por qué? Porque cada uno de ellos hizo una renuncia espectacular o hizo una movida enorme para estar con la mujer amada, o se bancó incluso la infidelidad el hombre para estar con la mujer que amaba. Y la verdad que en esas épocas, digamos, estamos hablando de historias que van de 500, 600 años atrás, 400, 300 años atrás, que un hombre, por ejemplo, le permita a la mujer ser infiel públicamente y no haga nada. Bueno, digamos, hoy en día sería complicado, imagínense eso en una época para un monarca. Así que bueno, vamos a repasar todas estas historias de amor, empezando, bueno, por Enrique VIII. ¿Por qué elegí a Enrique VIII? ¿Por qué elegí a Enrique VIII? 5 esposas, que es Ana Bolena. Porque Enrique VIII tenía tal obsesión con Ana Bolena que termina generando el cisma de la Iglesia de Inglaterra con Roma. Hace el primer Brexit de la historia, ¿no? El primer Brexit, que en realidad casi es un Mexit, porque se separa de Europa, se separa de Roma, se separa de lo que sería el mundo católico bien pensante, porque estaba enloquecido con esta mujer y porque era muy ambicioso, ¿no? Así que bueno, básicamente no es que solamente lo hizo por amor, pero sí fue un ingrediente importante esta mujer que lo volvía loco. ¿Quién era Enrique VIII? Vamos a empezar por ahí y lo voy a tratar de hacer corto, así pasamos por todas las historias y tampoco esto dura 4 años. Enrique VIII era el hijo del primer rey de la dinastía de él, que es los Tudor, que es la confluencia de 2 casas reinantes. El padre, un tipo muy ambicioso, digamos trepador, bastante rápido. Había casado a su hijo mayor con la hija de los reyes católicos porque era muy rica ella. Cuando ella enviuda, no la quieren mandar de vuelta a España porque tenía una dote gigante y tenían que devolver la dote, ellos no tenían plata, y ahí en un pase mágico le enchufa a la viuda del príncipe de Gales a Enrique, el segundo hijo, que después se convierte en Enrique VIII. Enrique era más joven, casi se casa con ella cuando era un niño, no tenía idea de la vida, y bueno, cuando se hace grande, maduro, de aquí de seguridad, se da cuenta que tal vez se había apresurado en la elección de la mujer y que bueno, que el mundo de Inglaterra estaba lleno de mujeres hermosas para él. Él está casado con Catalina desde prácticamente 20 años, y en ese lapso ellos engendran unos 8 hijos, de los cuales sobrevive una sola, que es María, la princesa María.
pero la obsesión de él como buen dinasta nuevo, como nuevo advenedizo, como buen advenedizo de la monarquía, era tener un hijo varón, que no le podía dar la pequeña Catalina, ¿no? La pequeña, digo, la hija de los reyes católicos, engendraba hijos, se quedaba embarazada, los paría, pero no, los chiquitos no sobrevivían por típicos problemas de la época, ¿no? De la muerte infantil. Creo que Enrique era un poco picarón, no demasiado por ese momento, pero era un poco picarón, andaba cerca de los 40, la mujer ya estaba cerca de no poder tener hijos, digamos, y él estaba en el pleno de su vitalidad de su vida, era un tipo muy libidinoso, o sea, muy afecto a las mujeres y al sexo. La mujer era hipercatólica, hiperortodoxa en su catolicismo, como había sido educado él también. Él era súper activo, deportista, lleno de inquietudes, muy leído para su tiempo. Los monarcas normalmente no eran gente súper educada, los ingleses en particular, la dinastía de hoy son notoriamente burros, pero Enrique VIII era un príncipe que había sido educado por Tomás Moro y hablaba idiomas, incluso escribió un tratado de defensa del catolicismo que le valió el título de defensor de la fe del Papa, título que conservan los reyes de Inglaterra hasta hoy, aunque ya no sean católicos. Bueno, Enrique era este hombre súper vital, de 40, divertido, buen mozo, rey de Inglaterra, lleno de plata. La mujer era una señorona un poco pacata y un poco conservadora, que estaba todo el día rezando y ya no podía darle hijos. ¿Qué pasó? Se cruzó Ana Bolena en el camino. Ahora, Ana Bolena no era una botinera cualquiera que estaba ahí para trepar, para enganchar un rey, porque le convenía, porque tenía plata y porque tenía poder, y ella quería ascender. Ella era hija de una familia noble inglesa, muy noble, con castillos, con ancestros importantes, y su papá y su mamá eran progresistas. Entonces las habían educado a las hijas leían de filosofía, leían de ciencia, tenían conocimientos de idiomas, bueno, hablaban francés perfecto, hablaban latín, sabían muchísimo de religión, y se habían empezado a acercar a las ideas de Lutero, que era una cosa súper innovadora para la época, prácticamente eran libertarias, las dos hermanas Bolena. Y estas chicas, hijas de este matrimonio, que la madre era particularmente muy noble y de una familia muy prominente, van a parar a la corte como damas de honor. Jóvenes, muy cultas, muy de debatir, de dar sus opiniones, cosa que no era común en la época, educadas en la corte de Francia, que era el máximo lugar donde una mujer podía aprender a ser sofisticada, cool y a manejar a los hombres. Ellas se habían educado ahí y van a Inglaterra con, pensemos, Catalina, esta señora medio pacata, medio conservadora, española, los reyes católicos que eran como bastante bajón, ahí, tipo rezando todo el día. Enrique, que tenía mucha vida y muchas ganas de vivir, y aparecen estas dos hermanas con toda esa cultura francesa, ese aire francés tan sofisticado, tan cool. Bueno, pasa lo que tiene que pasar. Enrique primero se convierte en amante de la más grande, después adopta a la más chica. Y la más chica, que es Ana, viendo el ejemplo de la más grande, que la habían tomado de adelante y después la dejó tirada, y bueno, eso disminuye sus perspectivas matrimoniales porque era una sociedad muy conservadora. Ana decide que ella no le iba a pasar eso, que no iba a ser un amante más del desfile de amantes del rey y que se iba a casar con él. No existe el divorcio porque Inglaterra era católico. Y Ana se empeña en que ella no se iba a acostar con Enrique si no se casaba. Pero se dedica a una larga campaña de calentarle la pava a Enrique, al punto tal, o sea, nunca se acuesta con él casi hasta el final, al punto tal de que él ya, digamos, viendo que la Iglesia Católica tenía muchos bienes, ya viendo que la Iglesia Católica tenía un manejo muy vertical de la doctrina y del poder, que todo le tenía que pedir permiso al Papa, viendo que por otro lado la religión no era muy simpática porque era en latín y los pobres y las personas analfabetas no podían acceder, dependían de los curas para interpretar la Biblia, porque la Biblia estaba escrita en un idioma que no entendía casi nadie, por lo menos no las clases populares. Y toda esa ensalada le empieza a hacer ebullición en la cabeza de Enrique. Más esta mocosa muy joven, muy linda, con mucho carácter, con mucha personalidad, que le calentaba la pava de a poquito. En 1509 él escribe la carta que se dice de la carta de amor más política de la historia, la primera carta de amor, donde él reconoce a Ana por escrito que ya no podía vivir sin ella. Esa carta, que está expuesta en Londres, se considera que es la declaración donde él más o menos expresa sus intenciones de dar un paso
que no es más ni nada más ni nada menos que romper la Iglesia de Inglaterra, porque el divorcio estaba prohibido por Roma, y el Papa ya le había dicho que no le iba a dar un divorcio a Enrique, porque la mujer de Enrique era tía del emperador Carlos V. O sea, no había forma, digamos, de pelearse con los reyes católicos o con Carlos V, su sucesor, o con Juana la Loca. No había forma humana de que la Iglesia Católica se pelee con ese imperio. El imperio español era muchísimo más grande que el imperio inglés, 10 veces más grande por lo menos. Y entonces Enrique era como un rey de segunda, estaba pidiendo el divorcio, y el Papa ve, por un lado Enrique, por otro lado el poderío de España y la posibilidad de la conquista de América con la religión católica. Obviamente el Papa, un tipo pragmático, le dice de ninguna manera. ¿Había grounds para que Enrique se divorcie? Podría haber habido. Enrique se casó con la viuda de su hermano, y si ella hubiera consumado su matrimonio con el hermano, entonces el matrimonio de Enrique sería inválido para la Iglesia Católica, para los estándares de la época. La verdad, Catalina juró que nunca había consumado su matrimonio con el hermano mayor de Enrique. Tal vez habría que creerle, porque era una persona hiper recta, hiper cuadrada, hiper conservadora, y jurar sobre la Biblia para ella era grave, pero bueno, digamos, sembrando esa duda es que Enrique consigue convencer al establishment inglés de que, que él necesitaba divorciarse, necesitaba un heredero. Además, la Iglesia Católica de Inglaterra era un problema, era una piedra en el zapato. Eran los propietarios más grandes de Inglaterra, tenían millones de hectáreas, millones de conventos. El rey no tenía mucha plata, hay que decirlo. Entonces, hacer el cisma implicaba hacerse de los bienes de la iglesia, manejar en la iglesia, de paso ser una iglesia que hable en inglés y que haga textos en inglés y que la gente pueda leer la Biblia en su casa. Entonces, digamos, como que de un tiro mata 500 pájaros. Y se da el gusto, ¿no? Se engancha con la pendeja que le gustaba, que era nada más y nada menos que Ana Bolena. Después de Enrique, era un pragmático, ¿no? Podríamos decir casi que era peronista. Cuando Ana Bolena no le da el hijo varón que ella le había prometido, porque ella tenía apenas 20 y pico de años, o sea, era recontrafértil y podía producir millones de hijos, al contrario de Catalina, que estaba en el ocaso de la fertilidad. Claramente Enrique se deshace de ella sin ningún problema, inventa una causa de infidelidad, inventa testigos y hace toda una maniobra y la decapita. Y después decapita a otra mujer más, una prima de Ana, Catalina Howard, y se casa 2 veces más, digamos. De hecho, ya cuando la manda a decapitar a Ana Bolena, ella le había puesto los ojos a la futura mujer. O sea, él no tiene ningún problema en deshacerse de Ana, a pesar de lo cual yo considero que es el gran amor de él, porque es capaz de separarse de la Iglesia de Inglaterra, pelearse con toda Europa y exponerse a una invasión del Imperio Español por la calentura que tenía con Ana, ¿no? Perdón el uso de estas palabras tan francas, pero la verdad que lo que uno ve en los libros de historia y todo es que él estaba completamente loco por ella se hacía de rogar, iba, le daba besos, qué sé yo, pero hasta ahí no pasaba nada más. Y eso lo termina enloqueciendo a él, porque él estaba acostumbrado a que todas las mujeres iban a la cama con él, y esta es la primera que le dice que no. Y ella maneja muy bien la situación, usa muy bien esas artes que había aprendido en la corte de Francia, y se termina convirtiendo en reina y dándole una hija, famosísima Isabel I, una de las mejores reinas que ha tenido Inglaterra, y después produce un hijo más que, se muere, nace anticipadamente y se muere. Cuando cae en desgracia, él queda súper deprimido, hace eliminar los cuadros de ella, digamos, entra en una espiral, pero inmediatamente se consuela con la que sería su próxima mujer, que es Jane Seymour, que le da su primer hijo varón, único hijo varón, por lo cual él en las cartas dice que la mujer de su vida es Jane Seymour. La verdad que Jane Seymour está casada muy poco con él porque queda embarazada, tiene un embarazo muy complicado, da luz al chico y se muere, con lo cual está muy poco tiempo con Enrique. Con Ana él tiene un cortejo larguísimo, la calentada de pava de Ana Bolena dura años, y se casa con Ana, está mucho más tiempo con Ana, y Ana le ejerce un efecto mucho más importante en su personalidad que Jane Seymour. Pero él, que estaba muy dolido por lo de Ana, aparte él se había terminado creyendo que Ana le había sido infiel, que en realidad era un invento, siempre dice que Jane Seymour es la verdadera reina de su vida. En honor a la verdad, por Ana tiró a la Iglesia Católica por la ventana. Podríamos estar en condiciones de afirmar que Ana Bolena es uno de los grandes amores de la historia, Ana Bolena y Enrique VIII. Y la hija que producen ellos hereda lo mejor del carácter de los dos, y es probablemente una de las mejores reinas que tiene el Imperio Británico.
en conquistas, en ambición de poder, en capacidad diplomática para sobrevivir en una Europa que estaba dividida, en capacidad para sobrevivir a las amenazas de Francia y de España. Recordemos, digamos, Inglaterra era un reino menor por ese momento, los Tudor era una dinastía nueva, una dinastía joven, eran los advenedizos del barrio, y Isabel sobrevive y mantiene la religión protestante, que se convierte en un emblema, o sea, Inglaterra se convierte en un bastión. La religión esta también era muy popular en Francia y sin dudas en Alemania, pero Alemania era un conjunto de provincias que no tenían una unidad. Tenían una especie de imperio electivo, pero no era Alemania como Alemania no existía, era como una confederación de estados con un emperador, pero no había una unidad nacional. La Gran Bretaña sí era una unidad nacional, entonces había mucho poder en la decisión de que Inglaterra, el reino, sea protestante, se separe de la Iglesia Católica. Eso se convierte en una piedra del zapato enorme para el catolicismo y termina de alguna manera generando como este mundo, digamos, los reinos protestantes que se empiezan a expandir, súper ricos y súper prósperos, y los católicos entran en una suerte de decadencia, ¿no? A otro detalle de Alemania, porque Alemania, si bien en extensión era grande, no era un polo de poder tan grande en ese momento. Algunos estados alemanes, Alemania era muy liberal, algunos estados alemanes eran católicos, no era todo protestante. Así que en realidad el gran país protestante del norte es Inglaterra por mucho tiempo, y eso tiene que ver con Enrique. Bueno, hay saludos ahí a algunos amigos que están, Milagros, hola. Bien, ese fue el romance número 1 que yo lo elegí porque un hombre abandonó una religión de Estado y se peleó con la totalidad de Europa por una mujer, y ese es Enrique VIII y Ana Bolena. Vamos al siguiente romance, que es Napoleón y Josefina. ¿Y qué es lo que tiene de característico Napoleón? Que también estuvo de novio con la mitad de Francia. Napoleón aguantó varias y reiteradas infidelidades de su mujer, de lo enamorado que estaba. Cuando se conocen Napoleón y Josefina, se conocen cuando estaba todavía la revolución, estaba la revolución huyendo, en la época del directorio, ¿no? O sea, no es apenas la revolución, es bastante después. Se estaba buscando una forma de gobierno que organice este caos que era Francia sin la nobleza, y se había pasado por momentos como muy violentos, muy anárquicos, muy de no tiene que haber gobierno. Después estaba Robespierre, bueno, eran épocas tumultuosas. En ese momento se conocen ellos. Él era un general italiano que no tenía un centavo, no tenía ningún tipo de recomendación, y su papá había sido un refugiado político porque era anti monarquía francesa. Él era de Córcega, que era una colonia francesa. Y Josefina, en cambio, era la hija de una familia riquísima con dominios en las colonias francesas, se había criado con educación exquisita, se había casado con un vizconde, era viuda, el marido lo había matado a la revolución, y estaba en la cúspide de la escena social parisina. Y él, digamos, cuando la conoce, en el fondo, digamos, no para hacer lo que se dice el famoso gigoló, que se quiere enganchar con la señora Paqueta y rica, no, pero un poco que él hace un cálculo de que ella tenía muchas conexiones, muchos amigos, que era noble, que estaba vinculada con el gran mundo y era una gran dama, y era un italiano medio desconocido, medio trepador. Y haciendo ese cálculo, digamos, se acerca a Josefina, pero se termina enamorando locamente. Josefina era viuda, tenía hijos grandes y ya era 8 años mayor que él, y aún así él cae rendido a sus brazos. Ahora, en el primer año de matrimonio, se casan y él se va a la campaña de Italia a la semana. En el primer año de matrimonio ella le es infiel por lo menos con 2 hombres, y durante los primeros años de matrimonio con varios más, y todo el mundo se entera, ¿no? Y, o sea, todo el mundo comentaba, incluso le sugieren a él divorciarse, y él, yo pienso que por lo admirado que estaba esta mujer que tenía estos dones de mundo y era tan sofisticada y mundana, no como él que era medio campesino, dice, no me voy a divorciar porque todo el mundo va a saber que me ha sido infiel, mejor me hago el tonto. Y permanece con Josefina, casado por muchos años más, incluso la hace coronar emperatriz, cuando todo el mundo le decía que antes de coronarse emperador, él se la tenía que sacar de encima. Las cartas y los testimonios indican que es el gran amor de Napoleón, pero Napoleón también, como Enrique VIII, es un pragmático, ¿no? O sea, el gran amor Josefina, le perdona la infidelidad, la corona emperatriz de Francia, la hace pintar coronada, ese cuadro está disponible, está en el Louvre,
la hace pintar como coronada por un cuadro gigante, coronada emperatriz de Francia, hace un gran homenaje a ella, pero sin embargo al tiempo se da cuenta que él estaba acorralado por toda Europa y necesitaba aliados, y la forma, digamos, él calcula que hay dos maneras, que es o casándose con una princesa rusa o casándose con una princesa austríaca. Finalmente se vuelca por Austria y ahí la tiene que repudiar a Josefina con la excusa de que no puede tener hijos, pero en realidad lo que le estaba pasando a Napoleón es que no tenía herederos, o sea, no tenía posibilidad de designar un continuador de su modelo político y necesitaba algún aliado por algún flanco de Francia, porque Francia estaba toda rodeada por enemigos. Y ahí es cuando finalmente se decide por una princesa austríaca y se divorcia de Josefina. Aún así, en sus últimos días, mucho tiempo después, en Santa Elena, que es la isla donde lo mandan a exiliarse, él hablaba de Josefina al final. Él estaba casado con María Luisa, la segunda esposa. María Luisa, apenas él abdica, se manda a mudar, nunca más aparece y se va a vivir públicamente con otro hombre estando casada con él. Josefina, en cambio, muere antes que él, pero muestra siempre una devoción gigante a él, no pierde el título de emperatriz, y cuando él se muere, habla de Josefina. Y ella se muere después de ir a un homenaje a él, donde se resfría, se contagia de un resfrío muy fuerte y se muere después, ¿no? Y eso se muere antes que Napoleón, y eso también es un gran impacto para Napoleón. De nuevo, gran amor, hay unas cartas espectaculares que las pueden buscar por Google, de Napoleón y Josefina, son impresionantes. Él era una persona súper culta, muy estudioso, muy meritorio, había logrado que lo bequen para ir a una academia militar, era hiperaspirante, pero le faltaba el gran mundo, le faltaba la sofisticación y los salones. Y eso es lo que a él le deslumbra de ella. Ella tenía el gran mundo, los salones, una experiencia enorme con la vida y con los hombres, ¿no? Y ella tenía un montón de pretendientes, digamos, era una mujer totalmente de mundo. Incluso ella se intercambiaba festejantes con su mejor amiga, que era Madame Tallien, y no tenían ningún problema, ¿no? Las dos salían con los mismos actores políticos, digamos. Napoleón viene en ese esquema medio turbio de poder y de salones y de un poco de jarana, y se enamora y le propone casarse, y ella un poco se sorprende, pero bueno, terminan siendo un matrimonio súper sólido y ella lo apoya hasta el final, como no lo apoya su segunda esposa, que es María Luisa de Austria. Así que bueno, elegí a Napoleón básicamente por eso, porque que un emperador como Napoleón te perdone que seas infiel, me parece un hecho. Debe haber sido una mujer muy especial para que él le perdone las infidelidades de los primeros años de casado. Igualmente él se desquitó y le fue infiel. Después se convirtió en infiel él y le fue infiel con la mitad de la corte. Se cobró la factura, pero los primeros años la que tenía poder y la que era deseada y la que era convocante era Josefina, no él. Bueno, pasamos al siguiente caso que elegí, que fue Victoria de Alberto. ¿Y por qué elegí a Victoria de Alberto? Victoria de Inglaterra y el príncipe consorte Alberto de Sajonia-Coburgo. Victoria de Inglaterra, como reina, funda como un modelo político y un modelo de moral burguesa y un modelo de vida, que es el que mantenemos hasta hoy. El modelo de la burguesía que se usa hasta hoy, la clase media de vida, eso lo inventa la reina Victoria. La reina Victoria, los reyes eran desordenados, tenían vidas muy disipadas, tenían miles de amantes, gastaban de más, no veían a los hijos vivían en una casa aparte, siempre, todos los reyes. Bueno, el vestido de novia es otro invento de la reina Victoria, el ramo de novia, la vida burguesa con los hijos en la casa cerca, digamos, con alguna institutriz, pero viviendo en el mismo ámbito, y las madres preocupándose. Todo eso es más o menos, esos valores burgueses son más o menos una invención de la reina Victoria, que era hija de un príncipe inglés que era de vida súper disipada, pero era una madre alemana muy conservadora y muy tradicional. Y ella adopta ese estilo de vida, digamos, alemán, de su mamá, y lo refuerza casándose con un primo hermano alemán, ¿no? Y deja de lado el estilo inglés anterior, que era el lujo, la jarana, la fiesta, el despilfarro, el desorden, y lo reemplaza por este modelo alemán súper austero y estricto, ¿no? Y eso es el modelo victoriano en el tema moral, en el tema de la familia, que permanece en buena parte hasta hoy, incluso influyendo en el mundo católico. Y eso es una concepción que hacen Victoria y Alberto, que además son un matrimonio político que gobierna Inglaterra en conjunto durante
aproximadamente 20 años, hasta que él se muere trágicamente y ella ahí entra en un periodo de luto total que dura 40 años. 40 años a los cuales ella no vuelve a casarse, se viste de negro hasta el día que se muere. Se dedica a armar memoriales y monumentos de Alberto por todas las colonias inglesas, que eran aproximadamente 18 o 15 países. Se dedica a rescatar la memoria de él, a hacer escribir poemas y libros sobre su vida, a honrar todo su legado de las artes y la ciencia. O sea, ella continúa todo el trabajo de él y básicamente ella hace armar el cuarto de Alberto y limpiar y preparar la ropa de Alberto todos los días de su vida durante 40 años hasta 1902, que es cuando se muere. O sea, ella todos los días le preparaba el cuarto y la jarra con agua y todo para que él vaya y se limpie como si estuviera vivo y él estaba muerto. También cuentan las nietas de ella, que todas, digamos, han tenido papeles preponderantes en la política europea en la Primera Guerra, que cuando la iban a visitar era como una especie de mausoleo del abuelo y que a todos les daba miedo ir a visitarla porque había cuadros del abuelo cazando, el abuelo escribiendo, el abuelo, que era todo como una especie de gran mausoleo fúnebre para la memoria del abuelo que se había muerto. Y el abuelo se había muerto en 1861, digamos, y estos cuentos son de 1880. Sin embargo, el abuelo de Alberto estaba omnipresente y la figura de Alberto omnipresente en la vida de ella. A ella se la acusa de haber tenido algún escarceo con su secretario, que es posible, pero ella en sus cartas, en sus manifestaciones públicas y en todo lo que hace, está siempre la característica de ella, la viudez. Incluso se encierra, se aísla del público durante muchos años cuando enviuda y todos le sugieren que salga, que iba a perder popularidad y ella se niega. Siempre, digamos, apelando al recuerdo de Alberto. Incluso cuando nacían nietos, digamos, si no le ponían Alberto, a todos los nietos que nacían, si no le ponían Alberto a uno de los nombres, ella se ofendía a muerte con el hijo. Incluso ya llegó a tener muchos bisnietos, también fue un drama el tema de los nombres, ¿no? Ella quería que se llamen todos Alberto. Conmemoraba el cumpleaños de Alberto, el aniversario de la muerte de Alberto, cuando Alberto había hecho la exposición universal. O sea, Alberto era el monotema de la efeméride de su vida y lo mantiene hasta que se muere y habla de él hasta que se muere y escribe solo hasta que se muere, ¿no? De querido papito, hoy murió papito. Bueno, las cartas de ella, que son recopiladas después por su hija menor, se ve todo. Así que bueno, elegí esto porque ellos dos son, digamos, fundadores de un modelo de vida que influye en Occidente hasta hoy, el modelo de burgués típico. Le dan vuelta la filosofía imperante hasta el momento en Inglaterra, sobre todo la clase alta, que era una cosa muy versallesca, muy de despilfarro, muy de desorden. Ella da vuelta a todo ese estilo y arma un estilo austero, estricto, más al estilo de los alemanes luteranos. Funda este nuevo estilo que se mantiene, sí, prácticamente hasta la reina Isabel II, digamos. El estilo de la reina Victoria, el estilo de gobernar de Isabel II es directamente heredado de la reina Victoria. Entonces llega hasta su tataranieta, las garras de la influencia de la reina Victoria. Y básicamente porque ella se pasa llorando a su amor durante prácticamente 40 años, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que haya llorado tanto a un marido muerto, así que me parecía interesante contarlo. Interesante contar un caso también de un matrimonio exitoso en la realeza, donde en general los matrimonios son arreglados, no son por amor, no eran por amor por lo menos antes, y nunca duraban armoniosamente durante tanto tiempo. Ellos sí se casan por amor, duran hasta que él se muere y logran producir una familia muy interesante. Incluso después se convierte como una especie de abuelos de Europa, ¿no? Todas las hijas de ellos y todos los nietos de ellos hacen matrimonios súper estratégicos y en un momento a Europa la gobernaban todos los nietos de la reina Victoria. Y ahí vamos al siguiente caso que tengo, que lo conté porque, bueno, probablemente es son los dos amores que más han costado en millones de dólares en joya en la historia de la humanidad, y es el caso de Alejandro III de Rusia y Nicolás II de Rusia. Alejandro III, el zar, inaugura en 1885 una costumbre con Pascua, que es regalarle un huevo de Pascua del tamaño, o sea, imagínense algo de como un vaso del tamaño, un huevo de Pascua totalmente cuajado en joyas, que además al abrirse tiene una sorpresa adentro, como un huevo Kinder pero de oro y piedras preciosas. Se lo encarga el joyero Fabergé. Y
Y ahí empieza una tradición que repite todos los años mientras vive y hace un regalo especial cada Pascua a la emperatriz, que era la mujer de su vida, María Feodorovna, un huevo distinto cada año con un diseño especial que hacía referencia a algo de la vida de ella o de su país de origen, Dinamarca, o algo que a ella le significaba un lindo recuerdo. Durante todo su matrimonio él hace encargar estos huevos, y cuando se muere él, Nicolás, su hijo, que también estaba muy enamorado de su mujer, la zarina Alejandra, reitera la tradición y esta vez hace hacer un huevo para la madre y otro para la mujer con estas características, ¿no? Que remitan a sus países de origen, que les remitan a la historia de ellos de amor, que remitan a los hijos. Y así se producen entre 1885 y 1916 50 huevos Fabergé joya, ¿no? Los huevos, imagínense, los pueden googlear, hay 10 en el Kremlin y después los demás son de colecciones privadas. En el Met de Nueva York hay un montón. Por ejemplo, el huevo de la coronación, por ejemplo, tiene escenas de la coronación y tiene como si fueran unas ruedas, como si fuera un carruaje, o sea, es un carruaje huevo que se abre y tiene adentro otra cosa. Después el primer huevo que hacen era un huevo de oro con una gallina adentro, que a la vez la gallina tenía otra cosa. Está, bueno, el huevo del aniversario de los Romanov, tiene las caras de los Romanov. Bueno, la colección es espectacular y yo vi algunos en Nueva York, no siempre están expuestos, y personas que conozco han ido en Rusia a ver la colección. Y, perdón, no está en el Kremlin, está en el Museo Fabergé y ahí están muy desplegados y le podés sacar fotos, son espectaculares. Además hay cigarreras, toda clase de objetos, joyas que los ricos coleccionaban, hechos para la familia Romanov, pero los huevos son los más impresionantes porque imagínense que son chiquitos, pero tienen un nivel de precisión y de detalle que es espectacular, o sea, un trabajo con lupa y por supuesto con abundancia de piedras preciosas. De la colección original de huevos hay 8 que están perdidos. La mayoría, digamos, la familia real rusa, cuando empieza a escucharse el rumor de la revolución, los hacen esconder. Stalin los encuentra, los vende porque no tenía dólares, el mismo problema que tiene Argentina, los vende a coleccionistas privados. Algunos son rescatados por miembros de la familia real rusa, algunos sobreviven, digamos, en poder de la familia. Otros son vendidos por el propio Stalin porque le necesitaba fondos, se desperdigan. Muchos los compra Forbes, el dueño de la revista Forbes, y arma una colección y arma un museo, pero después lo cierra. Y algunos están en el Met. Lo que yo no sé si los del Met son los de Forbes o Forbes directamente no están en exposición para el público, pero la verdad son impresionantes porque son, a veces, por ejemplo, dentro de un huevo se abre y hay una reproducción de uno de los palacios de Alejandro, el palacio de Gachina, completo, perfecto, del tamaño, no sé, digamos, así de tamaño chiquitito, pero perfecto, reproducido con las ventanitas, con las puertitas, dentro del huevito. La verdad que son impresionantes. Y esto es un invento que hace Alejandro III de Rusia para agasajar a su mujer, que era María Feodorovna, de nacimiento princesa de Dinamarca. Así que bueno, probablemente esos dos amores de Alejandro III y Nicolás II sean los amores que más caros le han salido en materia de joyería a un hombre en la historia de la humanidad. Y bueno, para finalizar este especial histórico de San Valentín, obviamente no podemos dejar de hablar del hombre que dejó el trono por una mujer, que es Eduardo VIII de Inglaterra, más conocido como el Duque de Windsor. Eduardo VIII era un solterón empedernido, mujeriego, divertido, pasó por Argentina muchas veces. Mi abuela, por ejemplo, lo fue a ver cuando bajó del barco, era espectacular de buen mozo, canchero, divertido, muy popular, y las mujeres lo seguían mucho. Él se mantiene prácticamente soltero hasta los 40, cuando su amante, que era una aristócrata casada, él coleccionaba amantes casadas, le dice a su mejor amiga: che, me voy de viaje, me voy a hacer una cura de salud en un spa en Europa, por favor échale un ojo a Eduardo, ¿no? Al príncipe de Gales. Echarle un ojo al príncipe de Gales porque, bueno, lo voy a dejar suelto. Y se lo deja a su amiga Wallis Simpson. Y Wallis Simpson se lo cuida tan bien que él se enamora de ella y la tira por la ventana a la otra candidata. Ellos se conocen a mediados de los años 30. Él era príncipe de Gales. Empieza a andar muy públicamente con ella, lo que genera muchísimo escándalo, incluso le sacan fotos.
ella estaba en proceso de divorcio por segunda vez, lo cual era un escándalo impresionante. Era norteamericana. Tener 2 divorcios, a pesar que el divorcio está legislado en Inglaterra, no era gratis. Un rey nunca se iba a casar con una divorciada, eso desde ya. Y él era el heredero y no se quería casar con nadie más que no sea ella, a partir de que la conoce. Luego de una larga lista de amantes casadas. Y bueno, de golpe su padre se muere, es mayor pero no tan mayor, y asciende él al trono y directamente se instala en el palacio que manejaba él en Sandringham, que es Belvedere. Se instala con ella ahí y ella directamente hacía ama de casa, directamente era dueña de la casa y veía los documentos de Estado, hablaba con los ministros, todo. Y toda la monarquía y la aristocracia inglesa entran en pánico porque ella tenía simpatías muy abiertas con los alemanes y había sido amante del embajador de Alemania en Londres. Con lo cual todo el mundo entra en pánico, incluso el padre de él antes de morir se había dicho, Dios quiera que este hombre no se case nunca y no tenga hijos y la corona se la pase al hermano, ¿no? Que es el padre de la reina Isabel. Bien, él empieza a indagar la posibilidad de obtener el permiso del parlamento para casarse con la divorciada, habla con Winston Churchill, habla con varias personas que estaban en inglés, todos lo sacan corriendo. No tiene apoyo de nadie, ni de su familia, ni del establishment, ni de nadie. Winston Churchill entendía que él estaba enamorado, pero se daba cuenta que el sistema político nunca iba a admitir una reina divorciada 2 veces, que además tenía algún tipo de acusación de haber sido una mujer de, entre comillas, mala vida, ¿no? Tenía como esa imagen de haber sido una mujer que había tenido muchas aventuras amorosas y que había sido amante del embajador de Alemania en Londres. Así que él, después de reinar un poco más de 9 meses, le dice a la familia que él, si no lo dejaban casarse con Wallis, él no quería gobernar, y abdica el trono de Inglaterra. Probablemente es el único caso en la historia de Inglaterra donde el rey abdica por amor, deja el trono, deja las propiedades, deja todos los privilegios y se va del país, ¿no? Era un rey popular, era un rey querido, era un rey buen mozo, tenía mujeres para elegir y él deja todo a vivir en Francia, con la salvedad de que la administración de los bienes de la corona no la manejaba él por ser el hermano mayor, sino pasaba directamente al rey, o sea que él se somete a su hermano y a la posición que el hermano le quiere dar y el estilo de vida que el hermano le quiera dar, de ahí para siempre. O sea, no solamente renuncia a la corona, sino renuncia a todo tipo de comodidad económica, porque él de ahí en más tiene que depender de la pensión que le pase su hermano. Su hermano con una esposa que lo odiaba a Eduardo y con las hijas que tampoco lo querían. Y bueno, de ahí empieza un largo periodo donde él se va a vivir a Francia, se casa con Wallis, vive en una casa prestada por el municipio de París, tiene muchos coqueteos con el nazismo, tiene una vida de playboy no de playboy porque ya estaba casado con ella y la quería tremendamente, pero sí eran como 2 socialites que andaban por un lado para otro, hacían notas con la prensa, eran 2 influencers, nada que ver al estilo de los ingleses de esa época, nada que ver. Pero bueno, él siempre tiene una disputa con Jorge VI y su hermano y con la cuñada por el tema de la plata, por el tema de las propiedades, por el tema de la pensión de él y por el tema de que le den un título a su mujer, que se lo dan cuando se muere. Cuando ella se muere finalmente le dan el título de Alteza Real, no antes, y van al funeral de ella toda la familia real. Pero prácticamente durante, digamos, 30 años la familia le ignora, no le permiten pisar el país. Él vuelve al país cuando se muere la madre y la gente se abalanza a las calles a saludarlo porque sigue siendo popular y toda la familia entra en pánico. Él anhelaba tener algún protagonismo en el reino, servir, ayudar al hermano, pero se enfrenta con la oposición súper cerrada de su cuñada y la familia, ¿no? Nunca, y lo mismo que pasa con Harry, ¿no? Nunca le dan lugar para participar ni para tener ningún tipo de inclusión en algún esquema o algo de la familia real. Le cierran la puerta para siempre. Y él, bueno, siempre extraña un poco el vínculo y todo, pero sigue casado con Wallis hasta el fin de su vida y siempre se tratan como un gran amor y él, digamos, nunca muestra ninguna intención de volver para atrás en eso. Sí tiene algunos escarceos con el nazismo bastante desafortunados y se larga a una vida un poco frívola que con la guerra digamos, él ahí se empieza a controlar un poco, pero
después, digamos, se dedica básicamente a ser un influencer de la alta sociedad y anda de un lado para otro, y bueno, que básicamente también es porque él no podía tener un trabajo común ni hacer nada como los demás mortales, siendo el rey de Inglaterra, estaba como limitado, así que se dedica a ser un influencer y un personaje de farándula. Cuando la reina Isabel la hace Carlos Príncipe de Gales, lo invitan a él, a eso como un acto de reconciliación, pero él dice que era muy viejo y que era un tío pesado y que no iba a ir a molestar a su sobrino joven. Él y Carlos se llevaban muy bien, se escribían cartas, Carlos lo consideraba como, se sentía como muy en el espejo de él por lo que le pasa con Camila, y bueno, cuando se muere sí le hacen un funeral importante, y cuando se muere ella le hacen también los honores como si fuera una princesa real, ¿no? Por supuesto, al final de la vida. Antes había sido muy cortada la relación, especialmente porque la reina madre lo detestaba. Y la reina Isabel, se dice, siempre pensaba que su padre se había muerto tempranamente por tener que asumir el trono. Entonces también la reina Isabel le tenía un poco de bronca. Pero bueno, él se mantiene ahí, se separa de sus parientes, se va a vivir lejos, con muchísimo menos medios de poder, pero se queda con este gran amor que es Wallis, que por eso forma parte de esta pequeña reflexión. Se convierte en la única mujer de la historia por la cual un hombre dejó un trono, y nada menos que el trono de Inglaterra, no el trono de una islota perdida, sino Inglaterra con 20, 30 palacios, fortuna, propiedades, empresas y muchísima plata. Así que bueno, básicamente eso fue el vivo de hoy por San Valentín, grandes amores de la historia del mundo. Y bueno, después veo que el video tiene repercusión y les ha gustado. Por ahí hacemos uno de los grandes amores de la historia argentina, que eso es muchísimo más culebrón todavía, aunque no lo crean. Hay mucha traición, muchos inventos, embarazos inventados, y cuernos, romances de mujeres, o sea, hombres muy jóvenes, próceres jóvenes enamorados de señoras mayores. Bueno, o sea, digamos lo que sería la MILF, digamos, hay MILF en la historia argentina, hay cuernos, hay embarazos inventados para casarse con alguien, hay hijos ilegítimos escondidos. Bueno, digamos, el capítulo si lo hacemos con historia argentina, es 20 veces más culebrón. Así que bueno, si llegan a tener interés, avísenme y lo armamos en uno de estos días. Muchas gracias y bueno, muy buenas noches, y vayan todas a vivir sus romances de historia.